Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Marta López, una adjunta del Servicio de Reumatología, y hoy os voy a hablar sobre el síndrome de VEXAS, una entidad emergente. Este es el índice que voy a seguir en la sesión de hoy. Primero haremos una pequeña introducción sobre esta patología, hablaremos sobre su genética, qué manifestaciones clínicas tiene, cómo se diagnostica, cómo podemos un poquito estadiar la severidad y qué tratamientos hay hasta la fecha. Pues esta enfermedad se describió por primera vez a finales del año 2020 por Becky Ferrada en Estados Unidos y describieron esta enfermedad que es monogénica, que causa un síndrome autoinflamatorio del adulto con fallo medular progresivo. En sí, el nombre de VEXAS corresponde al acrónimo de la V de vacuolas, la E de enzima activadora de ubiquitina 1, la X de ligado al cromosoma X, la A de autoinflamación y la S de mutación somática. En sí, todavía es un poquito difícil establecer cuál es la epidemiología de esta patología, ya que hasta la fecha son solo unas pequeñas cohortes las que se han descrito, siendo la cohorte francesa la más grande hasta el momento, con 116 pacientes. Y esto nos plantea también un poquito cuál es la prevalencia que puede haber en España, ya que hasta la fecha no se han descrito todavía ninguna cohorte. Por ello, desde el Servicio de Reumatología hemos empezado a registrar los pacientes diagnosticados en otros servicios de reumatología de toda España, y los datos están siendo ahora analizados y se publicarán ahora en breves. En cuanto a la genética de esta enfermedad, en sí es una mutación somática. Tenemos dos tipos de mutaciones. Las mutaciones germinales, que ocurren en todas las células de la división, que ocurren al inicio, en los gametos, y las mutaciones somáticas, que también pueden ocurrir en la edad joven y en la edad más adulta. En el caso de los pacientes con VEXAS, es una mutación tardía que se da en mayores de 50 años predominantemente, y son más difíciles de detectar estas mutaciones. Desde el inicio de la enfermedad se conoce que los genes mutados son las células mieloides progenitoras y maduras, tanto en sangre periférica como en médula ósea, y suelen respetar los linfocitos y los fibroblastos. En sí, esta mutación se localiza en el gen UVA1, que está localizado en el brazo corto del cromosoma X, y este gen lo que hace es activar a la enzima E1 ubiquitina ligasa. Esta también de forma fisiológica se encuentra de forma nuclear y citoplasmática. Pues esta mutación en concreto se localiza en el codón de inicio de la transcripción en la posición 41 y suele ser el cambio de una metionina por una leucina, una metionina por una valina o una metionina por una treonina. Estas tres mutaciones engloban el 95% de todas las mutaciones descritas en el síndrome de VEXAS. Sí que os he puesto en negrita que ya hay descritos dos pacientes con otro tipo de mutación. Y como decíamos, al ser ligada al cromosoma X es predominantemente en varones. Si bien es cierto que ya se han descrito algunas mujeres con anomalías cariotípicas que también pueden tener síndrome de VEXAS. Así, de resumen de dónde estamos, es una mutación en el gen UVA que, como decíamos, de manera fisiológica activa esta enzima activadora de ubiquitina 1, que ella es la encargada de activar la ubiquitinación, que en sí se encarga de la degradación proteica, de mecanismos de ensamblaje y también de la activación intracelular. Pues cuando tenemos esta mutación somática, lo que hay es una pérdida de función. Tenemos menos enzima activadora de ubiquitina 1, entonces menos ubiquitinación. De forma fisiológica, las proteínas se sintetizan en el ribosol y luego pasan al retículo endoplasmático para ser plegadas. Cuando no pueden ser plegadas, vuelven a salir fuera del retículo endoplasmático y esto produce un estrés y también desencadena una acción que se llama un Folate Protein Response, que es la UPR, que también hay varios grados. De manera fisiológica, tener unas proteínas desplegadas puede la célula convivir. Y en caso de tener muchas, también se puede activar una apoptosis autofágica. De autofagia, destruir de más. Y en caso del síndrome de VEXAS es un paso intermedio en el cual se activan unos mecanismos de transcripción como por ejemplo el XBP1, que se ha visto que estaba implicado en varios mecanismos como favorecer la progresión tumoral, exacerbación de infecciones, sobre todo virales, promover la inmunosupresión. Conocemos que estos pacientes con VEXAS están más predispuestos a tener infecciones, se sobreinfectan con más facilidad y no es en sí solo por culpa de los tratamientos inmunosupresores que ponemos, sino que también se postula, o los autores están empezando a describir que ya estos mecanismos los hacen más propensos para tener inmunosupresión per se. De hecho, se dice que los monocitos de los pacientes con VEXAS están cualitativa y cuantitativamente
exhaustos y no funcionan bien. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, igual ya esta imagen la habéis visto en algún congreso o en alguna comunicación, se describió también en el año 2021 y hacía un pequeño resumen de todos los órganos que estaban implicados en el síndrome de VEXAS. Hay que pensar que son pacientes que previamente igual estaban diagnosticados de otra patología, por ejemplo, de ACG o de panarteritis nodosa o de lupus. Incluso yo diría que esta imagen está empezando a quedarse ya un poquito obsoleta porque, por ejemplo, no incluye la anemia macrocítica. Ahora voy a pasar por algunos de los síntomas principales sin tampoco detenerme en todos. Como decía, la afectación hematológica es muy prevalente, de hecho suele ser la primera manifestación clínica, suele cursar con una anemia con macrocitosis y con ácido fólico y vitamina B12 normal. También puede haber citopenias en otras series, como por ejemplo las plaquetas. Además, hasta el 50% de los pacientes se asocian a un síndrome mielodisplásico que tiene encima peor pronóstico que el síndrome mielodisplásico no asociado a VEXAS, se da también en pacientes más jóvenes, tienen más riesgo cardiovascular y luego también se puede asociar a mieloma múltiple o gammopatía monoclonal de significado incierto. En cuanto a otro síntoma también muy prevalentes, los síntomas constitucionales, que puede ir con fiebre recurrente, febrícula, aumento de reactantes de fase aguda, responden muy bien a glucocorticoides, entonces también, como hemos dicho, que son pacientes ya más propensos a tener infecciones, en caso de que un paciente no vaya bien con glucocorticoides, también descartar que no sea una fiebre por una infección per se. Una manifestación muy característica es la condritis, tanto nasal como auricular. En la primera cohorte descrita por Beck se vio que el 64% de los pacientes tenían condritis, de los cuales a su vez cumplían el 60% criterios de policondritis recidivante. Como hemos dicho, son pacientes que ya muchas veces estaban diagnosticados de otras patologías previamente. Entonces, Ferrada en concreto dio un paso más y dijo, pues, ¿qué es lo que diferencia esta condritis de la policondritis recidivante? Y vio que las separó en el grupo una cohorte de 98 pacientes, luego les hizo el gen, separó los pacientes que luego tenían VEXAS y vio que los pacientes con VEXAS tenían más fiebre, que todos eran varón, que respetaba vías aéreas como tráquea y, bueno, varias características que tenían más clínica sistémica. Y luego diseñó un algoritmo que solo con 3 sencillas preguntas llegaba a una sensibilidad del 100% y una especificidad del 96% para diagnosticar VEXAS. Estas 3 preguntas eran si el paciente es varón, si tiene un volumen corpuscular alto y si tiene las plaquetas disminuidas. Luego también otra conclusión que sacó de su corte es que los pacientes con condritis asociada a VEXAS tenían mayor mortalidad que los que solo tenían condritis. La afectación pulmonar también es una manifestación clínica muy prevalente, está presente hasta en alguna corte, está en el 77% de los pacientes y de hecho es tan prevalente que los autores empiezan a comentar que igual estaría indicado realizar un TACAR a todos los pacientes con VEXAS de inicio para despistaje de estas manifestaciones. A nivel radiográfico, pues se puede ver una anine, ¿no? Bronquiolitis obliterante, en anatomía patológica una alveolitis linfocítica. Y este mini resumen de este abstract también describir que se están empezando a describir algún paciente con bronquiectasias, con hemorragia alveolar, con TEP, entre otras. Y también responden muy bien a glucocorticoides. La afectación musculoesquelética también está presente en el 50% de los pacientes. Suele ser una artritis oligopoliarticular de grandes articulaciones, que esto nos ayuda un poquito a diferenciarla de la artritis reumatoide. A nivel de radiografías no hay patrones descritos todavía, pero sí que se ha visto que algunos pacientes pueden tener erosiones en radiografía. El factor reumatoide suele ser positivo a títulos bajos sin ACPAS y eso pues también nos ayuda, pues lo que decía, a diferenciarlo de la artritis reumatoide. Las vasculitis también están muy presentes, casi en el 50% de los pacientes, más en tipo vasculitis de pequeño vaso. Muchos también cumplen criterios de panarteritis nodosa. El estudio con ANCA suele ser negativo y también diagnóstico diferencial de otras vasculitis de gran vaso. Las alteraciones cutáneas no vasculíticas también son muchas, puede ser con forma de placas, nódulos, dermatosis neutrofílica, puede confundir con el síndrome de Sweet o la enfermedad de Still. Sí que nos ayudaría, por ejemplo, que la enfermedad de Still suele ir con la fiebre, suele ser un rash un poquito más tenue. En el caso del síndrome de Sweet también se suele alterar la serie blanca, que en VEXAS suele estar respetada, y en anatomía patológica podemos ver un aumento de los neutrófilos.
Y por último, la enfermedad tromboembólica, pues también muy prevalente, casi el 60% de los pacientes suelen tener, más en TVP en miembros inferiores. Suele ser o de debut o menos de 2 años desde el inicio de la enfermedad. También hay casos descritos que recurren pese a anticoagulación y de los anticuerpos pues del SAP, el más prevalente positivo es el anticuerpo lipídico. El resto no suelen estar positivos. Estas son algunas imágenes también de otros síntomas que podemos tener, como el edema palpebral, la escleritis, la uveitis, rascutáneos, contritis, lesiones necróticas en dedos. Y bueno, esto no me voy a detener mucho, pero sí que mencionar un paciente que tuvimos en el servicio, que sobre todo el reto diagnóstico terapéutico fue porque el abordaje fue multidisciplinar, en el cual se implicaron casi todos los servicios del hospital, en especial mencionar al doctor Carlos de Miguel de hematología y la doctora Suriñe de Ortiz de medicina interna, sin los que no hubiera sido posible el diagnóstico. Y este paciente, que era un varón de más de 70 años, tenía muchos síntomas y he marcado 2 en concreto que cuando él los presentó todavía no estaban descritos como en el síndrome de Bexas. Uno fue la hemorragia alveolar, que ahora sí que he encontrado que en la última revisión publicada en marzo ya hay otro paciente que también presentó, y el síndrome nefrótico, que hasta la fecha parece que todavía no se ha descrito. Y en cuanto al diagnóstico, pues lo más importante, lo primero es sospechar al paciente. ¿Y en quién vamos a sospechar esta patología? Pues en varones de más de 50 años con una enfermedad refractaria, lo que decía que igual lo tienes diagnosticado de un lupus y no acaba de ir bien, y que además se asocien a alteraciones hematológicas, ya desde citopenias o a un síndrome mielodisplásico. Y para el diagnóstico, pues hay que realizar una aspirada de médula ósea, el estudio genético, más o menos un PET donde veremos captación y, como decían varios autores, igual también un TACAR. En cuanto al aspirado de médula ósea, lo que veremos son vacuolas en progenitores eritroides y mieloides. Estas vacuolas en sí no son patognomónicas, ya que se pueden encontrar en otras patologías como la sepsis, el déficit de zinc, toxicidad, se pueden encontrar eso en otras, y luego también no son imprescindibles, ya que algún paciente no tiene estas vacuolas y también se le ha diagnosticado el síndrome de Bexas. Y se acepta la presencia de una vacúola citoplasmática en más del 10% de los precursores mieloides. En sí, cuando se analiza en el microscopio, pues se ve que son como gotitas de lípidos con orgánulos y células desestructuradas. En cuanto a la mutación, pues que hemos comentado ya al inicio, pues es una mutación en el gen UVA1. Es muy importante pues, tipificar qué tipo de mutación. Es las 3, pues la de metionina por una treonina, valina y leucina son las más prevalentes, pero sí que se han descrito algunas otras mutaciones, por ejemplo, en la parte del exón, entre el empalme entre el exón 2 y 3, o en la posición 56 del exón 3, que es la que os he comentado que ya también había un par de pacientes descritos. Y el PET, pues que lo que nos marcaría sería pues una actividad difusa de toda la médula ósea. Y en cuanto a la severidad, pues también se ha intentado discernir un poquito si hay algún parámetro que nos ayude a ver qué pacientes van a ser más graves. En esta cohorte de 13 pacientes, el objetivo fue evaluar si era en sí la frecuencia de la variante alélica, es decir, la carga de mutación, lo que se relacionaba con mayor probabilidad de muerte. Y vieron que no había asociación entre esta carga de mutación y la severidad de la enfermedad de muerte. Esta cohorte, que es la que os he dicho al inicio, que era la más grande descrita hasta la fecha, son 116 pacientes, y lo que evaluaron era de las 3 mutaciones más prevalentes, cuál era la que se asociaba a una menor supervivencia, y vieron que era en concreto la mutación de la valina. Esta cohorte, que es la británica, que es la segunda más prevalente, sacaron varios análisis. Uno era, dependiendo de estas 3 mutaciones, a qué manifestaciones clínicas se asocian más. Entonces vieron que la valina se asocia más a un síndrome mielodisplásico, la leucina a un síndrome de Sweet y la treonina a una policondritis recidivante. También analizaron cuál de las 3 mutaciones tenía una menor supervivencia y nuevamente les salió que la de la valina se asociaba a una menor supervivencia. También quisieron mirar si era la carga alélica lo que se relacionaba con el pronóstico y vieron que no, y dieron un paso más y se plantearon si era la enzima residual E1 ubiquitina ligasa y vieron que sí, que había diferencias entre tener menos enzima residual con un menor supervivencia, o sea, peor pronóstico. Y este estudio, que en sí traigo la gráfica porque es un estudio que cogen pacientes tanto de la corte francesa como de la británica, lo que pone de manifiesto es que es muy importante decir exactamente qué mutación genética
tiene el paciente, porque es importante para la estratificación del riesgo elegir el tratamiento, y dan un paso más y plantean que si se ha visto ya que la mutación de la valina se asocia a una menor supervivencia y a un peor pronóstico, podría beneficiarse directamente de hacer un alotrasplante, pero esto ahí todavía está, bueno, pues una idea que proponen. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues son muchos los tratamientos que se han ido probando en estos pacientes. En sí me gusta esta gráfica porque resume un poquito contra qué podemos ir. Por un lado podemos atacar al clon, que son fármacos que los hematólogos están muy familiarizados, son por ejemplo los fármacos hipometilantes como la azacitidina. Luego también podemos atacar a las vías inflamatorias, que igual estas son donde los reumatólogos nos sentimos más cómodos, con inhibidores de las interleuquinas, anti-TNF o JAK-INHIBs. Y luego también no olvidar que estos pacientes tienen muchas citopenias, entonces puede ser que necesiten transfusiones como tratamiento de soporte, también la tromboprofilaxis, que ya hemos visto que era muy prevalente, y también, como cualquier paciente que le vas a poner un tratamiento inmunosupresor, pues prevención de las infecciones con vacunaciones o estar atentos a que no se sobreinfecte. Tratamiento de inicio, pues hemos dicho que muchas de las manifestaciones respondían muy bien a glucocorticoides. Suele ser el tratamiento inicial, lo que pasa es que suelen necesitar dosis medias altas de tratamiento, en torno a 15-20 miligramos día, o incluso, dependiendo de la manifestación, puede necesitar bolos de inicio. Así que es importante no olvidar la corticodependencia, que es muy importante el desescalado lentamente, y luego también que los glucocorticoides no están exentos de muchos efectos secundarios, son tóxicos y no se puede mantener estas dosis durante mucho tiempo, aunque respondan bien. Es por eso que hay que asociarlos a posteriori con otros tratamientos. Uno de estos es la azacitidina, que no es casual que se utilice, ya que este fármaco en hematología en los síndromes mielodisplasicos se utiliza mucho, entonces lo propusieron también para el VEXAS. En este estudio pues, demostró que tenía una respuesta en las manifestaciones autoinmunes en torno al 66% y en las hematológicas en torno al 59%. Esta gráfica la traigo porque es muy visual, en sí es una corte muy pequeñita de solo 3 pacientes, en los cuales les pusieron el tratamiento con la azacitidina, y lo que vieron es que después del inicio mejoraban las plaquetas, la hemoglobina, mejoraba también el volumen corpuscular y disminuía la PCR. Y en la gráfica de la derecha, después de la azacitidina, la primera gráfica lo que se ve es en sangre periférica, bueno, en médula ósea y la segunda en sangre periférica, se ve que la carga clonal también disminuye. En cuanto al control de la inflamación, son muchos fármacos los que se pueden administrar y los que se han probado. Este estudio hace un resumen un poquito de varios fármacos que controlan la inflamación, y lo que sacan de conclusión principal es que la eficacia es transitoria, es decir, que no se mantiene mucho en el tiempo. Sí que con la azacitidina se mantiene hasta casi 22 meses, la ciclosporina también bastante, pero bueno, que la eficacia es transitoria y que acaban requiriendo cambiar de tratamiento y que no son muy útiles en las citopenias ni en la displasia. Y hablando de la ciclosporina, que es un inhibidor de la calcineurina, pues bueno, la respuesta es parcial, pero sí que os he traído esta subanálisis de 3 pacientes, que eran 3 pacientes que estaban tratados con anakinra, que es un inhibidor de la IL-1, que no acababan de ir bien, y cuando se les asoció la ciclosporina mejoraron los 3 pacientes. Entonces sí que plantean que a veces, pues antes de cambiar biológico, pues se puede igual asociar la ciclosporina. Sí que se ha descrito que con el anakinra hay bastantes reacciones en el punto de inyección del fármaco, y entonces también una buena opción igual es cambiar a canakinumab, que es mensual y da menos reacción cutánea. Y este fármaco, que es un inhibidor de la JAK, que es un fármaco que de momento parece que va a tener un papel muy importante en el síndrome de VEXAS, este es un estudio que compara 12 pacientes con ruxolitinib y el resto de 18 pacientes otros inhibidores de la JAK. Y lo que ves es que el grupo de ruxolitinib, que es el de las gráficas de abajo, el de la derecha, necesitaban menos dosis de glucocorticoides, mejoraba la clínica en la PCR y también lograba mayores tasas de remisión completa. Sin embargo, pues pese a esto, no era un tratamiento curativo per se. Si hablamos de tratamiento curativo o que se puede pues plantear, es el trasplante hematopoyético. Estos son 6 pacientes a los cuales se les ha aplicado, 3 lograron la remisión completa antes de los 37 meses, 2 antes de los 5 y un paciente falleció. Claro, al final pues es un tratamiento que también es muy agresivo.
Lo podríamos reservar igual, pues eso, para manifestaciones graves, para pacientes con la mutación de la valina, que ya habíamos visto y se había planteado, o pacientes que ya además en el inicio de su VEXAS o tengan, por ejemplo, neoplasias asociadas. Entonces, bueno, esto es donde estamos 2 años después, desde que se describió. Pues los fármacos que he puesto con la flechita son los que de momento se ha visto que tienen su papel. Es el metotrexato, la ciclosporina, el tocilizumab, anakinra, el ruxolitinib y la azacitidina y el trasplante. Entonces, a modo de conclusión, pues ¿en quién podemos sospechar esta patología? Pues en un varón de más de 50 años con clínica autoinflamatoria y que tenga una anemia con volumen corpuscular elevado. El diagnóstico es clínico, pues al menos la sospecha, y se tiene que realizar un aspirado de médula ósea, donde podremos objetivar las vacuolas, progenitores mieloides y eritroides, y luego realizar la mutación genética del gen UVA1. Y en cuanto al tratamiento, pues aunque esto no, o sea, no es así exactamente, pero podemos, por ejemplo, pues eso, en pacientes más graves con neoplasia, síndrome mielodisplásico, hacer un trasplante hematopoyético. En pacientes que tengan más clínica solo hematológica, pues igual azacitidina o ruxolitinib. Y en pacientes más con clínica autoinflamatoria, ruxolitinib o ya inhibidores de las interleuquinas, anti-TNF o así. Bueno, muchas gracias. Y nada, esta es una foto del servicio, que estábamos muy poquitos, pero bueno, que os la he traído.